una salida, unas ideas, ¿no? Bienvenidos de vuelta al programa, amigos. Soy Néstor Araujo, esto es ¿Qué hay de nuevo? Como ustedes han visto en el bloque anterior, estamos con el doctor Contreras Rioja, ¿no? Él es el decano del Colegio de Abogados de Cajamarca. Yo en el bloque anterior, doctor, quería hacerle la pregunta de cómo, y esto es un problema que afecta a todos los que están inmersos en un proceso judicial, cómo se puede solucionar el problema de los plazos. Las leyes señalan plazos breves, pero en la realidad son muy dilatados. ¿Qué hacer para solucionar ese problema? Mire usted, en realidad cuando hablamos del cumplimiento de los plazos, tocamos un tema, diríamos que muy candente, por cuanto, no obstante, las propias normas que señalan los plazos, si vamos a un proceso civil, por ejemplo, de conocimiento, abreviado, en fin, sumarísimo, los plazos están señalados en la propia norma. No obstante ello, la realidad y en la misma performance del propio proceso, definitivamente para quienes estamos inmersos dentro del litigio, es de prever que no se van a poder cumplir. ¿Eso qué significa? Que si no se cumple, no es por falta de voluntad dentro del órgano jurisdiccional. Lo que pasa es que existe un mal que siempre ha estado latente allí en el propio Poder Judicial, yo creo que desde los orígenes del mismo Poder Judicial. Me refiero a la excesiva carga procesal. Y la razón es simple, mire usted, los órganos jurisdiccionales son entes que se encargan de impartir justicia, pero la cantidad de estos no da abasto. ¿Pero por qué no da abasto? Lo que pasa es que la sociedad, en realidad, y no solamente cajamarquina, sino en el mundo, crece vertiginosamente. Y en realidad el Poder Judicial pues no puede dar una respuesta inmediata porque los órganos que tiene y el tema del presupuesto es lo que entiendo que es lo que dificulta para que pueda poner más personal, no solamente jurisdiccional, sino también más magistrados, de modo tal que pueda dar una solución rápida y con celeridad. Sin embargo, yo creo que también es parte de la propia cultura, de modo tal que, por ejemplo, el Estado en ese intento, por ejemplo, dio el decreto legislativo 1071 con el propósito de dar una oportunidad o una alternativa a los justiciables en lo que es el arbitraje, que como todos ya sabemos, en realidad, a veces por malas personas o, por ejemplo, como gente como Orellana, han desacreditado a esta institución, de modo tal que el Estado y mucha gente ha resultado perjudicada en las propiedades. Entonces, en ese contexto, obviamente, ese sistema de justicia privada necesita de una urgente reforma. Es más, mire, dentro de ese propósito también se creó la ley 26.852, que es la ley de conciliación, con el mismo propósito. El propósito justamente era descongestionar al Poder Judicial. Pero ¿qué ocurrió? En vez de descongestionar, lo que ha ocurrido es que hoy por hoy, en estos tiempos, en realidad se ha convertido en un requisito de procedibilidad, entre comillas. ¿Por qué? Es un requisito de procedibilidad, pero me refiero a que la gran mayoría acude al centro de conciliación no con el propósito de zanjar allí el problema o de solucionar el conflicto de intereses o eliminar la incertidumbre con relevancia jurídica, sino que asistimos solamente en su gran mayoría con el propósito de obtener el acta de conciliación y para poder con ello acudir al Poder Judicial. Cumplir un requisito, ¿no? En efecto, como verá mi amigo Néstor, no está dando resultados y yo creo que habrá que hacer un mea culpa, y también dentro de ese esquema y del mismo sistema también existe la participación de nosotros los letrados, y quizás nosotros mismos tenemos todavía una cultura arraigada al conflicto y al litigio, a que tenga que necesariamente ser ventilado en el Poder Judicial. Es difícil cambiar el chip a una sociedad que en realidad está predispuesta siempre al conflicto, al litigio. Si no, vea usted solamente en un accidente de tránsito, a veces las personas ni se topan en los vehículos, pero en realidad bajan los conductores y se produce una gresca, que en realidad es una vergüenza en realidad para la sociedad y no solamente para Cajamarca, se aprecia ello en realidad por los medios de comunicación en el país y en el mundo. Entonces Cajamarca no es la única
ciudad en realidad en la que tiene esa predisposición al litigio y a que éste sea resuelto a nivel jurisdiccional. Doctor, pero habría que pensar en una salida. Se me ocurre que se podría pensar en una reforma constitucional. ¿Por qué, así como se ha delegado parte de la tarea de dar educación, salud a los particulares, por qué no se hace en el ámbito de la administración de justicia para resolver un poco este problema? Porque muchas personas que tienen problemas judiciales quisieran terminarlos rápido, y el hecho de que duren demasiado estos procesos desanima, y eso significa menos ingresos también para la administración de justicia, porque al desanimarse pues ya no hay pago de tasas, en fin, el abogado resulta desprestigiado porque la gente cree que el abogado poco trabaja o no hace nada, en fin, el sistema está, si cabe el término, caduco. ¿Por qué no hablar de una reforma constitucional para delegar una parte de la tarea de administración de justicia a los particulares? Mire usted, la idea es brillante. Sin embargo, yo creo que el Perú viene de reforma tras reforma. Si no recordemos en la época de Fujimori, que se crea con Delepiani, justamente el intento de reforma, pero era un intento de reforma entre comillas, y lo digo porque el propósito ha sido siempre de los gobernantes de turno tratar de controlar al Poder Judicial, al Ministerio Público y el TC, el Tribunal Constitucional. Mire usted, justamente lo que indicaba hace un momento respecto de la justicia privada, cuando nosotros suscribimos contratos, por ejemplo, para alquilar una casa, un ejemplo sencillísimo, tenemos la posibilidad ahí dentro del mismo contrato de consignar que en la eventualidad de una divergencia respecto del cumplimiento del contrato o de la ejecución misma, tengamos la alternativa de no necesariamente ir al Poder Judicial, sino una opción, que en este caso constituye el tema del arbitraje. Lo que pasa es que es una institución poco difundida, y la gran mayoría de los ciudadanos de a pie recurrimos casi de manera innata, diríamos, al Poder Judicial, porque creemos en realidad que es la única institución que se encarga de impartir justicia, y eso no es tan cierto. Como lo repito, es más, los mismos centros de conciliación permiten también dar fin a los conflictos de intereses, pero no se trata solamente de verlos a un rajatabla, de solucionar los conflictos de intereses así. El problema es más que eso. Yo creo que es un problema de idiosincrasia de parte nuestra, ¿no? Yo creo que tenemos una mentalidad, o sea, predispuesta al conflicto. Y eso hace... ¿Qué se puede hacer para que se resuelva el problema? Yo creo que allí entra el tema de educación a tallar. Y justamente yo creo que se ha olvidado un poco, en el sentido de que tenemos que invertir en el sector de educación. Yo creo que es una prioridad A1 hoy por hoy, si es que queremos cambiar la mentalidad y generar civismo en nuestra ciudadanía, de modo tal que, muy al margen de que se pregone el tema del conocimiento de los derechos, pero también que nosotros también sepamos que tenemos obligaciones, y digo obligaciones, no deberes, porque en realidad los deberes tienen una connotación moral y la obligación tiene un carácter jurídico, por lo tanto esto acarrea un cumplimiento obligatorio, porque lo contrario esto acarrea una sanción. Eso significa que desde los colegios nosotros tenemos que estar formados para entender que tenemos ciertas obligaciones, como por ejemplo, que si estoy contratando un inmueble en la condición de arrendatario, pues tengo que cumplir con el pago al finalizar el mes, cumplir con el pago de la garantía. Entonces, y que también tiene que haber también una reciprocidad respecto de la persona que tiene la condición de arrendador, que también al concluir el contrato pues me devuelva la garantía. ¿Qué ocurre? Hoy por hoy sabemos por los medios de comunicación que muchas personas ingresan a las propiedades y no quieren salir de ellas. Justamente para ellos que se dio un tema de
incorporar dentro de los mismos contratos de arrendamiento el denominado desalojo express, que incluye una cláusula de allanamiento futuro, para que ya no tengan que ir necesariamente a un poder judicial, sino para que pueda hacerse una solución casi inmediata, denominada hoy por hoy el tema del desalojo express. Entonces vea usted la importancia que tiene en el tema de la formación en los colegios. Entonces nosotros como Colegio de Abogados de Cajamarca venimos difundiendo distintas charlas a nivel de lo que es las asociaciones de abogados, Asociación de Abogados de Chota, Asociación de Abogados de San Marcos, que bueno, para nosotros ha sido una prioridad por cuanto entendemos de que el Colegio de Abogados de Cajamarca tiene que descentralizarse y lo venimos haciendo nosotros. Yo creo que ese es uno de los aportes de nuestra gestión y definitivamente que el agremiado sienta que la labor académica no solamente está destinada para la capital, en realidad en este caso para Cajamarca, sino que también llega a las organizaciones que tenemos nosotros, tanto en Chota como en San Marcos, y así vamos a venir haciéndolo también en lo que es Cajabamba y Celendín, que son en realidad ciudades o provincias grandes en las cuales también los colegas necesitan de la formación o diríamos de los cursos de actualización para mejorar el tema del servicio que brindan en cada una de sus ciudades. Doctor, para finalizar, yo tengo muchas más preguntas que plantearle, pero la hora ha terminado. Solo quisiera hacerle una. ¿Por qué trabajo le gustaría que lo recordaran como decano del Colegio de Abogados de Cajamarca? Yo creo que lo que más me gustaría en realidad, y siempre he sido partícipe de ello, sigo convencido de que el tema de educación y el tema de formación académica cambia vidas. Yo soy un ejemplo de ello, que pese a las dificultades y a las carencias que en realidad en su momento uno ha tenido, gracias a la educación hemos podido cambiar nuestras calidades de vidas, no solamente de nosotros, sino inclusive de nuestras propias familias. En ese sentido, como lo indicáramos a nivel de campaña, el pilar o el eje principal de acción nuestra es el tema académico. De tal forma que yo, si algo quisiera que me recuerden, es definitivamente por ser en realidad el conductor de una gestión encaminada netamente al tema académico, sin perjuicio de que realizamos muchas acciones que también nos van a recordar en su momento, porque venimos trabajando en ello. Lamentablemente no podemos darlo a conocer el tema académico. Sin embargo, también quiero que me recuerden por haber reposicionado al Colegio de Abogados de Cajamarca, no solamente a nivel regional, a nivel de los otros colegios profesionales, sino también a nivel nacional. Gracias a la gestión nuestra hemos podido llegar a la presidencia del Consejo Regional de Colegios Profesionales. Mire usted, el Colegio de Abogados de Cajamarca antes no formaba pero ni siquiera parte de la Junta Directiva, y nosotros hemos tenido la oportunidad de llegar a la presidencia gracias a los decanos de los diferentes colegios profesionales de Cajamarca, a quienes les expreso mi saludo y también mi eterna gratitud por la oportunidad de haber llegado a la presidencia. De igual modo, nos ha permitido también llegar a la vicepresidencia de la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, que en realidad era un cargo, diríamos que siempre giraba en torno a Piura, Lambayeque, La Libertad, Callao, vea usted Arequipa, Huancayo, Junín, me refiero. Sin embargo, nosotros, pese a ser un colegio pequeño, hemos venido trabajando por reposicionar también la marca del Colegio de Abogados de Cajamarca, no solamente a nivel local, sino también a nivel de los otros colegios profesionales, y es que en ese sentido hemos recibido la confianza. Hubiéramos querido llegar en realidad inclusive hasta la propia presidencia, no obstante también somos conscientes de que somos un colegio pequeño y que nos guste o no nos guste, en su gran mayoría este tipo de cargos como la presidencia en su gran mayoría está reservado a la capital. No obstante ello, al convertirnos nosotros en la segunda cabeza de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, eso nos enorgullece y nos llena de satisfacción por cuanto entendemos que venimos trabajando en el tema del reposicionamiento institucional y que hemos encontrado eco dentro de los propios colegas decanos de los diferentes colegios de abogados del Perú, y eso en realidad me llena de satisfacción a mí sobre todo, pero también una cuestión de gratitud para toda mi junta directiva del Colegio de Abogados de Cajamarca, que en realidad viene trabajando denodadamente
para que nosotros podamos alcanzar estos logros, porque esto no es solamente trabajo del decano, es un trabajo de equipo, y yo en realidad mi agradecimiento a toda la junta directiva del Colegio de Abogados de Cajamarca, porque es gracias a ellos y gracias a los agremiados que nosotros estamos acá en este set, en virtud de ejercer esta representación nacional y también local, gracias a la condición de decano. Por eso mi gratitud eterna a todos los agremiados al Colegio de Abogados de Cajamarca. Ok, doctor. Muchas gracias por su presentación aquí en el programa. Ha sido interesante su participación. Seguramente ustedes han satisfecho algunas de sus inquietudes. Como decía, yo tenía algunas preguntas más que hacer, pero lamentablemente ya no queda más tiempo para eso. No me queda sino despedir el programa hasta el próximo sábado, en que tendremos más entrevistas, amigos, y más novedades. Muchas gracias.